La realidad, esta presentación, que más que una rueda de prensa, sí, esta presentación que les quiero hacer, es porque algunos de ustedes nos han estado comentando y preguntando sobre la información relativa a la deuda de los estados, vinculada con el esfuerzo que hemos hecho en el Partido Acción Nacional por impulsar la reforma constitucional que regule el endeudamiento de los estados y de los municipios. Yo quise hacerlo aquí en este momento y con la información que van a ver para, en cierta medida, como es un asunto bien técnico, para que pues tenga yo la capacidad de poderles compartir a ustedes la información lo más puntual posible. Tengo mucha información al respecto de la deuda de los estados por si ustedes tienen un interés adicional. Esto viene a dar por el gran crecimiento que ha tenido la deuda de los estados en todo el país. Ya hacia el mes de septiembre del 2011 tenemos cerca de 358,000 millones de pesos de deuda de estados y municipios. En este sentido, cabe resaltar que traemos un crecimiento de la deuda, como ya se conoce, en el caso de Coahuila, de más del 465%, de 19,465% el crecimiento de la deuda en Coahuila, de Nayarit y de Chihuahua, que son los estados que vienen mucho más endeudados. Como ustedes pueden ver, tenemos esta información, se les voy a dejar también por escrito para que la tengan completa, lo más completa posible. Y como pueden ustedes ver en la próxima lámina, el estado de cómo se comportan los principales estados. Ahí están la media nacional del endeudamiento con respecto a los ingresos por sus participaciones federales es del 83%. Sin embargo, tenemos del lado izquierdo de la pantalla los estados que están por encima de la media nacional y sobre todo pues resalta muchísimo Coahuila, cuyo saldo de las obligaciones del gobierno del estado pues se incrementó de una manera exponencial de un año a otro, a pasar de 7,524 millones en el 2010 a 36,018 millones en el 2011. Esto, ahí tenemos una gráfica también que ustedes pueden observar exclusivamente del estado de Coahuila y vinculado a sus propias participaciones. Esta información la van a tener ustedes también estado por estado para que lo puedan validar, lo puedan valorar adecuadamente. El problema del estado de Coahuila, como se dice que el Congreso reformó su propia ley de deuda pública para trasladar la deuda de corto plazo, la deuda que pidió para pagar sueldos, salarios y gasto corriente, ahora la está planteando como una deuda de largo plazo, en donde ya involucra las participaciones federales, está involucrando inclusive el impuesto a la nómina que tienen en aquel estado, que teóricamente es para la construcción de infraestructura, y ahora está involucrando en este problema, y también el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas. Se calcula que ahí, por ejemplo, en Coahuila, que es el ejemplo que estamos tomando, destinará el año próximo más casi 3,000 millones de pesos para pagar intereses solamente de su deuda, poco más de 2,750 millones de pesos para pagar los intereses de esa deuda, porque tiene ya algunos créditos que fueron reestructurados, donde están pagando los intereses, pero otros créditos que no han podido reestructurar aún, como ha pasado no solo en Coahuila, sino en algunos otros estados. Las participaciones federales, hay una gráfica aquí que tenemos de todas las participaciones federales, cómo se comportaron del año 2000 al año 2011. Las participaciones federales crecieron en el ramo 28 y ramo 33 de 350,600 millones de pesos a 915,000 millones de pesos prácticamente en este 2011, con lo cual
han tenido un crecimiento de 156% en términos nominales, de 156% en términos nominales y de 58% en términos reales. Pero vean ustedes lo que ha crecido la deuda de los estados. No, esta comparación que les quiero plantear es para identificar realmente que sí ha habido un incremento muy importante en las participaciones federales a los estados y a los municipios, y por lo tanto no tenían pretexto para incrementar los montos de sus deudas. Cuando el gobierno federal en esta década ha venido reduciendo su déficit presupuestal, como lo hemos venido viendo todos estos años, no se justifica que los estados y los municipios hayan incrementado su deuda en la proporción que lo han hecho. Como ustedes pueden ver, en términos nominales 295% y en términos reales 144% del incremento de las deudas. De ahí que a nosotros nos preocupa muchísimo esto. Como ya se ha dicho, hoy por hoy no es un problema que pueda afectar a las finanzas públicas, pero si juntamos este problema con el problema de las pensiones que también tienen ya los fondos estatales, empieza a multiplicarse el problema. Si lo juntamos también con las pensiones propias de Petróleos Mexicanos y otras que se van por la parte independiente del resto de las pensiones, pues estamos ante un problema que puede surgir y puede representar un foco rojo para las finanzas públicas del país. Por eso es que estamos planteando nosotros como grupo parlamentario, en voz del senador Fernando Elizondo, esta reforma que pretende regular la deuda de los estados y de los municipios. Es una reforma constitucional, como les decía hace un rato, que va orientada a que todos estos esfuerzos se vayan dando durante las deudas que se contraten por estados y municipios, sean, como lo dice la propia Constitución, para obras que de suyo puedan recibir el recurso para pagar esa deuda. Y por eso se está planteando que en esta reforma también, que las deudas no vayan más allá del periodo de recuperación de la inversión que se está realizando en infraestructura con esas deudas que están generando los niños, que tampoco sea por montos superiores a un límite de capacidad de pago de cada año que puede fluctuar entre el 5 y el 8% de sus participaciones federales, acumuladas todas las deudas. ¿Por qué? Esto con el propósito de que las deudas no empeñen o no secuestren los recursos futuros que vayan a recibir los estados y los municipios, como está sucediendo en los estados de Coahuila, en el estado de Chihuahua, en el estado de Nuevo León, en el estado de Veracruz, en el estado de México, en donde ya el impacto de la deuda empieza a comerle capacidad de desempeño a los gobiernos futuros y por ende empieza a quitarle oportunidades a las generaciones futuras de hacer inversiones en sus estados por problema de esta deuda. Según un estudio de la Comisión de Desarrollo Municipal, de los 2.440 municipios, alrededor de 2.000 municipios ya hoy se encuentran en crisis económica porque la deuda que han generado en estos últimos años, particularmente en el estado de Veracruz, ha sido de tal grado asfixiante que hoy ya no tienen la capacidad para o pagar los intereses y el servicio de la propia deuda a través de los intereses y las primeras amortizaciones, o hacer las inversiones que requieren en infraestructura los propios municipios. De ahí la importancia de esta iniciativa y que queremos pues lanzar un llamado a nuestros compañeros senadores para que en estos últimos días del periodo pudiéramos generar el acuerdo. Ya falta poco para generar el acuerdo para lograr este dictamen y subirlo al pleno de sesiones
para que sea una minuta que enviemos a la Cámara de Diputados y esta sea un asunto importante que dejar como legado de esta legislatura para las generaciones futuras. En ese sentido, pues yo aquí paro. En el documento que les vamos a dar también está desglosado toda la parte de los estados, cómo está la deuda de todos los estados, y también van ustedes a recibir cómo están las participaciones federales de cada estado. Si lo ves más adelante, Cristian, la que sigue, tienes los otros de los, sí, las participaciones federales, los efectos relevantes del decreto, que lo tenemos aquí también, que se los vamos a entregar para que ya les ayudamos a hacer la chamba. El decreto de presupuesto, pásalo rápido. No, pues no están, ahí están. Entonces, ahí lo tienen, cómo está el 2011, cómo quedó el 2012, y con los incrementos proporcionales que tuvo cada una de las partidas, en el ánimo de que ustedes puedan manejar mejor los números y hacer mejor sus reportajes, sobre todo en estos días que se bajan las noticias y necesitan tener material. Van a tener ustedes también, estado por estado, el monto de la deuda y cómo se les ha comportado en todos estos años, ¿no? Para eso voy a pedirles que nos dejen su correo, porque no, eso sí no lo traemos impreso, pero se los podemos mandar por correo. Así, ahí está completo todo. Ah, bueno, perfecto. Ayúdanos ahí y les vamos a mandar mayor información. Pues quedan sus órdenes si tienen ustedes alguna pregunta. Falta van a la negociación porque dice que están ya para alcanzar un acuerdo, pero ¿en qué están atorados? ¿Y cómo quedaría el dictamen si ya tiene? Pues nos falta una dosis de voluntad política para poderlo sacar. Hay quienes piensan que es un instrumento que han utilizado algunos gobiernos, particularmente los de los estados priistas, para endeudar a los estados y apuntalar con esa deuda las campañas. Entonces, se corre por ahí el rumor de que esa es una limitante que puedan tener para poder aprobar este dictamen. Sin embargo, hemos hablado con muchos de los compañeros, inclusive del PRI, y todos están de acuerdo en sacar esta iniciativa, pero pues habrá algunos detalles en que no han permitido lograr que finalmente se firme el dictamen y se suba al pleno. Nuestro exhorto es para que lo pudiéramos hacer. Me parece que hoy en la tarde tiene reunión las comisiones correspondientes para que ojalá y pueda surgir adelante este dictamen y que lo podamos aprobar a más tardar el jueves de esta semana. Sí, es que ese es parte del problema. Ya prácticamente había algún acuerdo. Hoy no tenemos presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Seguramente se nombrará el día de mañana a Melquiades Morales, que es quien va a sustituirlo, y que podamos avanzar rápido en este proceso, ¿no? Es un tema que, como ya lo mencioné, viene desde el mes de marzo del año 2010, se ha venido discutiendo durante mucho tiempo, se han ido haciendo los ajustes adecuados. Hubo otra iniciativa también del senador Ricardo García Cervantes que tiene que ver en cierta medida con este tema vinculado a la corrupción, y por ello creemos que hay suficiente material para poder sacar este dictamen y que tengamos la minuta que enviar a Cámara de Diputados cuanto antes. Senador, ¿no es una iniciativa que lleva dedicatoria para los gobiernos priistas? Pues es una iniciativa que lleva dedicatoria para todos los gobiernos estatales y municipales, en la medida que, pues como vimos en el caso de Coahuila, ¿no? Aún violando la ley, aún utilizando documentos falsos, aún demostrándose todo esto, su Congreso cambió la propia ley local para validar todas las trapacerías que se habían hecho durante el proceso de contratación de deuda. Necesitamos evitar que eso siga sucediendo en el país, porque puede poner en riesgo a futuro las finanzas públicas. Si como nación, si como federación
estamos haciendo un gran esfuerzo para que la deuda venga a menos como proporción del Producto Interno Bruto, no podemos permitir que por otro lado empiecen a generarse focos rojos que puedan poner en peligro nuestras finanzas públicas. Se han hecho esfuerzos muy importantes, se ha dejado atrás el populismo en el gobierno federal para poder dar finanzas públicas sanas, para tener una disciplina en el gasto, para tener una disciplina en términos generales en todo el desempeño económico del país, disciplina que nos ha dado buenos resultados para enfrentar las crisis que hemos recibido de fuera. Pues no podemos permitir que eso se nos vaya a descomponer por trapacerías o por falta de disciplina, por falta de control en los propios congresos locales o por abusos de algunos gobernadores, cualquiera que sean de cualquier partido, y también de algunos presidentes municipales. Senador, buenas tardes. Preguntarle si dentro de este conjunto de leyes que dice que también, de reformas que dice que también hay una que impulsaría García Cervantes, hay una suerte de sanciones ejemplares, porque me parece que debería de haber una sanción ejemplar para un gobernador que endeuda a su pueblo por años y años, y que, por ejemplo, en el caso de Humberto Moreira ya se está hablando de que va a ser senador. Mira, la realidad, esos son temas que deben dirimirse en el ámbito local. Las leyes locales son quienes o son las que deben aplicarse para sancionar a los malos gobernantes. Lamentablemente, en muchos de los estados, como es el caso de Coahuila, son cómplices. La mayoría de los diputados locales son cómplices del señor Moreira, porque se prestaron todos juntos a hacer esta trampa para contar con recursos suficientes que metieron en la campaña, ¿verdad? Y con esos recursos pues pudieron tener el éxito electoral que tuvieron en aquel estado. Lo mismo sucede en muchos estados, lamentablemente, y quienes deben aplicar la ley de responsabilidades a los funcionarios públicos por estos asuntos son los diputados locales, sus sistemas de transparencia locales, sus sistemas de control del presupuesto, en Veracruz se llama ORFIS, y en otros estados son los órganos de revisión de las cuentas públicas, pero también existe una complicidad tal que impide que se sancione como debiera ser a estos malos gobernantes. Preguntarle, bueno, es clara la pretensión de esta iniciativa, que es poner topes a las deudas de los estados y de los municipios. Sin embargo, en el tema de la corrupción, en el revisar que no se desvíen, porque como es el caso de Coahuila, se endeudó y finalmente los estados no están a sus recursos, ¿a dónde se van a parar? Entonces, si también pretende algo por ahí, el de revisar o auditar esos recursos. Sí, precisamente parte de la iniciativa que presentó el senador Fernando Elizondo tiene que ver con que el endeudamiento vaya orientado exclusivamente a la obra o al desarrollo particular que se esté planteando como motivo de la deuda, y eso sea susceptible de revisarse. Normalmente buena parte de los recursos en donde se aplican para obras de infraestructura regional van aparejados recursos federales, y eso abre la opción para que la Auditoría Superior de la Federación pueda revisar también el ejercicio presupuestal de esos gastos vinculados entre deuda estatal y recursos federales. Pues luego comentario que hizo Enrique Peña Nieto de que no conoce a cuánto ascienden los salarios mínimos en el país. Eso que es el coordinador económico, ¿cómo lo presenta? Pues mira, es muy lamentable que alguien que pretenda ser presidente de México pues no sepa la realidad de casi el 80% de los asalariados de nuestro país que ingresan hasta 2 salarios mínimos. Eso pues nos habla de una persona que está desconectado de la realidad,
de México, nos habla de una persona que no se ha preocupado ni siquiera por saber el nivel de ingreso de las personas que pretende gobernar, y eso me habla también, ese desconocimiento me habla también de que a partir de un elemento tan básico como es ese, pues cómo pretende hacer un programa de gobierno o un proyecto de gobierno para los próximos 6 años, ¿no? Ya hasta me pone en duda pensar si el libro que anda promoviendo realmente lo escribió él o no, porque para escribir un libro hay que documentarse, hay que conocer la realidad, y hoy por hoy uno de los problemas que tenemos en el país es fundamentalmente el bajo nivel de ingreso de la mayoría de las personas. Para hacer un planteamiento en ese sentido, pues hay que conocer las cifras, hay que conocer los datos, y a mí pues me satisface que ese sea nuestro adversario. Es una gente que no tiene conocimiento y es una persona que va a ser un elemento fácil para cualquiera de nuestros candidatos que resulta de Acción Nacional en los próximos debates. Una persona desconectada de la realidad que cuando se sale de su script pues empieza a decir dislates, como lo vimos pues no en esta ocasión, sino ya van varias, ¿no? La penúltima fue la de los libros, pero al final de cuentas no hay aparentemente pues no hay solidez en la formación personal de aquel candidato que pretende gobernar en nuestro país. ¿Hay otra pregunta, compañeros? Gracias, buenos días. En otro tema también quisiera preguntarle, justamente hoy se va a conocer pues el monto que ustedes como senadores van a llevar de aguinaldo, más de 500,000 pesos de aguinaldo, y justamente hablando de cantidades de tiempo que tenemos que desconocer esto. Yo quisiera preguntarles si ustedes conocen los aguinaldos que van a llevar los trabajadores del país, y si esto no es realmente un exceso en comparación a lo que ganan los miles de trabajadores, millones de trabajadores en el país. Sí, sí te contesto. Primero, a mí me parece un exceso el aguinaldo que nos dan a toda la burocracia, es equivalente a 40 días de salario. Nosotros tenemos un salario bruto de alrededor de 170,000 pesos, 180,000 pesos más o menos, por ahí andan. 40 días suma el salario del mes más los 40 días adicionales, pues sí, se da una cantidad estratosférica. Desde mi punto de vista es una cantidad excesiva. No considero pertinente eso, esa cantidad, una cantidad adecuada. Debíamos tener menos aguinaldo, nosotros los senadores, como muestra de solidaridad ante el resto de la población, que recibe en el peor de los casos, hasta 6 días de salario, conforme lo marca la ley, ¿no? Quienes tienen pocos días de trabajo, hasta 1 año de trabajo en una empresa, pues reciben 6 días de salario. Otros reciben pues hasta 20 o 25 días de salario según los años de antigüedad que tengan. Hay contratos específicos que reciben 40 días de salario, como es el caso de toda la burocracia del país, incluyendo trabajadores petroleros, trabajadores de Seguro Social, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Pero yo pienso que es un elemento que debemos resolver en la nueva Ley Federal del Trabajo, de que las condiciones laborales sean equiparables para todos los mexicanos, sin importar en qué ámbito de desempeño realizan su labor. Nosotros debemos de ir a un sistema de pensiones generalizado para todo el país, igual para todos los mexicanos. Debemos de ir a un sistema de salario y de prestaciones sociales similar, con pequeñas diferencias,
dependiendo del tipo de empleo de las personas, pero en un parámetro más igualitario, en un parámetro menos desproporcionado de lo que hoy estamos teniendo. Por eso nosotros habíamos apuntado por esa reforma laboral, por eso habíamos estado hablando también, hemos estado planteando las reformas de los sistemas de pensiones. Hay sistemas de pensiones que le dan al trabajador el 120% de su último sueldo, y hay sistemas de pensiones que le dan al trabajador el 15 o el 20% de su sueldo mínimo, ¿verdad?, de su último sueldo. Entonces ya se logró que todos los que estén dentro del sistema formal del salario pues tengan por lo menos un salario mínimo, habiendo cumplido los plazos y la edad correspondiente, por lo menos. Esa es una reforma que se hizo recientemente, pero la realidad no podemos tener un pensionado que recibe un salario mínimo y uno que recibe el 120% del último salario que estaba recibiendo. Y hay otros que acabamos de leer, de Luz y Fuerza del Centro, que están recibiendo de pensión al año 4 millones de pesos, ¿no?, de pensión al año. Pues eso tampoco puede ser. Necesitamos legislar para que todo eso sea en cierta medida uniforme en todos los ámbitos de desempeño, y que no importe en dónde estás trabajando, sino que el salario, que los aguinaldos y que las prestaciones y que las pensiones sean dentro de un parámetro razonable, que no marque tantas diferencias ni tanta distorsión en esos aspectos. Además, cada año se habla justamente de esto, de los altos aguinaldos que se llevan la burocracia, bueno, senadores, diputados, pero vemos que cada año es lo mismo, o sea, se siguen llevando esas cantidades. ¿Qué sería por parte de Acción Nacional, o estarían dispuestos ustedes o usted a ganar o hacer algo con eso, que usted dice que es excesivo el aguinaldo? Pues mira, cada quien en su conciencia hace lo que considera pertinente con esos recursos. En mi caso, yo hago eso que tú dices. Yo destino una buena parte de estos recursos para ese tipo de trabajo y de labor social. Señala que es apostólico y excesivo para renunciar a él, por lo mismo, digo, por dignidad. Mira, puede renunciar a él, pero regresa a las arcas del Senado y luego se distribuye y se gasta en lo que se gasta. Yo lo que hago con buena parte de ese recurso es que aporto a organizaciones sociales de allá de mi ciudad, de donde yo soy, de Córdoba, Veracruz. Hago aportaciones al Fondo Córdoba, hago aportaciones a la Casa Hogar de Córdoba también, y también mantengo un fondo durante todo el año para hacer aportaciones y pagarle médicos y medicinas a muchas personas que llegan a las 6 oficinas de atención ciudadana que tengo a lo largo del estado de Veracruz, en donde ahí pues se atienden a las personas, se mantienen las oficinas, se pagan salarios en esas oficinas, y bueno, pues ahí se da buena parte de ese recurso, ¿no?